Denise, buenos días a todos. Hay importantes necesidades humanitarias no satisfechas en las áreas afectadas por el terremoto. Lo trataremos con Diego Zorrilla, coordinador humanitario residente de Naciones Unidas en el Ecuador. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, y muchísimas gracias de nuevo por tenerme aquí en el programa esta mañana. Para tener una idea del panorama, ¿cuántas personas desplazadas que han perdido su hogar tenemos? ¿Cuántas están en albergues o campamentos y cuántas se hallan diseminadas, por decirlo así? Sí, las cifras varían, pero estamos pensando en más o menos unas 70.000 personas que se encuentran desplazadas por motivo de haber perdido sus hogares como consecuencia del terremoto del 16 de abril, de las cuales unas 30.000 se encuentran en estos momentos en refugios y albergues. Los albergues son los refugios oficiales más organizados, y después hay refugios espontáneos. Poco a poco la gente está partiendo de los refugios espontáneos hacia los albergues más organizados o hacia otras soluciones ofrecidas como las casas de acogida o las comunidades de acogida o los arriendos. Y para eso hay todo un programa de bonos que ha puesto el gobierno. Ahora, servicios básicos como agua potable, alcantarillado, atención en salud y educación, que ya tenían deficiencias, ¿cómo se encuentran? ¿Qué carencias hay? Sí, hay necesidades humanitarias todavía y esto es normal. La fase humanitaria, típicamente en el caso de una gran emergencia como es esta, y quiero dimensionar esta emergencia. Este es el mayor terremoto que ha sufrido la región, la mayor catástrofe que ha sufrido la región desde el terremoto de Haití en el 2010. Entonces es normal que pasen meses antes de que la situación de la población se pueda estabilizar. Nuestro llamado internacional, el llamado internacional para ayudar al país a cubrir las necesidades humanitarias básicas a las que usted hacía referencia, es por 3 meses. Ese es el periodo en el que estimamos es necesario, el periodo de tiempo necesario para poder estabilizar la situación. Las necesidades más inmediatas están en materia, pocas horas después del terremoto, están evidentemente en la búsqueda de las personas que están todavía bajo los escombros. Eso pasó al cabo de 5 días, una semana. La siguiente fase es la fase de la ayuda humanitaria de emergencia en materia de salud, en materia de alimentación, en materia de albergues. Y la siguiente fase es la fase de asegurar que esa ayuda de emergencia sea de calidad para poder cubrir todas las necesidades y dar paso a los procesos de recuperación y reconstrucción. A 5 semanas del terremoto, ¿existe ya una planificación completa o se está haciendo camino al andar? Realmente debo decir que Ecuador ha dado unos pasos muy importantes en materia de establecer desde muy pronto, a las 2 semanas, ya a través de una estructura que es el Comité de Reconstrucción, que está viendo las 3 fases: la fase de la respuesta de emergencia, la fase de la reconstrucción y la fase de la recuperación económica. Esta planificación temprana es una cosa muy buena, pero no debe de opacar el hecho de que todavía hay necesidades humanitarias imperativas de la población, particularmente en las zonas rurales. Hemos visto que la respuesta, y eso es normal, la respuesta ha sido probablemente más ágil en las zonas urbanas, en las que la población está más concentrada, y ahora tenemos que el gobierno, con el apoyo de la comunidad internacional, como ha venido siendo desde el primer momento, atender a las necesidades en las zonas rurales. Naciones Unidas tiene experiencia y personal especializado en ayuda humanitaria. ¿Qué participación tienen en esta planificación? ¿Quiénes participan? ¿Cuántos participan? ¿En dónde participan? ¿Cómo lo hacen? Sí, el sistema internacional que está anclado en las Naciones Unidas, pero que es más amplio, incluye también a las grandes ONGs internacionales, incluye también al movimiento de la Cruz Roja, tiene todo un mecanismo de apoyo a los países en casos de grandes desastres. Este ha sido considerado una catástrofe de nivel 2, es decir, una catástrofe que requiere un apoyo de la región, de los mecanismos de respuesta regionales para venir en apoyo al Ecuador. Es así que hicimos un llamado por 73
millones de dólares. Únicamente hemos recibido 15 de esos 73 millones de dólares y hago de nuevo un llamado a la comunidad internacional para que sigan aportando recursos para ayudarnos a movilizar los equipos técnicos, a movilizar los recursos humanos, a movilizar también los recursos materiales para dar un apoyo a la población afectada. En estos momentos tenemos a centenares de personas que han venido al país para dar un apoyo. Poco a poco estos equipos que fueron muy nutridos en las primeras horas y en las primeras 3 semanas del desastre se están reajustando en función de nuestra disponibilidad de recursos. Pero esa ayuda de 73 millones, que fue una convocación que hizo Naciones Unidas, como ustedes lo señalan, todavía no se llega a esa cifra. Digamos, está en una cifra muy baja. Se va a haber una mesa de donantes, de acuerdo a la tradición, digamos, el PNUD o Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, organiza un fideicomiso para donaciones, o qué procedimientos se siguen, o cómo se interesa a los donantes, porque tal vez una mesa de donantes en algún país amigo sea necesaria para congregarlos a todos y lograr más donaciones. Sí. Hay 2 mecanismos. Bueno, primero, dejar claro que estos no son los recursos que movilizan Naciones Unidas, no son más que un pequeño apoyo a los recursos, o sea, al Estado y a los recursos que logra movilizar el Estado a través de otras fuentes. En este caso, en el caso de la emergencia, el BID, por ejemplo, abrió una línea de crédito con el gobierno de Ecuador, el Banco Interamericano de Desarrollo, por 300 millones de dólares, que es una cifra muy superior a la cifra que nosotros estamos buscando movilizar para la ayuda humanitaria. Dicho esto, hay 2 fases. Ahí está la fase de la respuesta humanitaria de emergencia, que es para la que hemos solicitado 73 millones de dólares y que por ahora hemos recibido nada más que 15. Y está la siguiente fase, que es la fase de cómo financiar la reconstrucción. En esos momentos estamos finalizando, que se hará público en los próximos días, un análisis de las necesidades post-desastre, que incluye un análisis de los daños y un análisis de los costos de la reconstrucción y de las prioridades de la reconstrucción. Este es un ejercicio liderado por las EMPLADES, con apoyo del Sistema de Naciones Unidas, con apoyo de la CEPAL, con apoyo del Banco Mundial, de la Unión Europea, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la CAF, para que todo el mundo esté de acuerdo sobre cuáles son esas cifras y esas prioridades para la reconstrucción. Cuál sea el mecanismo que el gobierno escoja para movilizar esos recursos, no lo sé. Estamos todavía en discusiones sobre este tema y es una decisión que corresponde al gobierno nacional. O sea que aparte de los fondos de que dispone el gobierno por organismos de crédito como el FMI, como el Fondo Monetario, el Banco Interamericano, la CAF, además de eso, este llamado de 73 millones es a organismos multilaterales o a países donantes. Típicamente a países donantes, y esa es la ayuda, hay diferentes fases. Entonces, esta es la ayuda de emergencia, la ayuda humanitaria de emergencia inmediata. Esos eran los 73 millones, de los cuales, como digo, hemos recibido 15 y esperamos seguir movilizando algunos recursos adicionales. La siguiente fase es la fase de la reconstrucción, y para esa fase los montos son mucho más importantes, mucho más sustantivos, y como digo, la movilización se puede hacer a través de una mesa de donantes, como usted ha sugerido, o se puede hacer a través de un contacto directo con los organismos de crédito con los que tiene de relación en Ecuador. Los denominados procesos de recuperación temprana, para estos casos, ¿qué es lo que comprenden? Bueno, es todo el proceso para ayudar a la comunidad a poder recuperarse en la situación ex ante y a poder construir mejor a futuro. Entonces es muy importante estas comunidades. Yo he visitado ya 5 veces la zona, vuelvo a ir esta semana, volveré la semana siguiente también. Visitando la zona uno se da cuenta de la inmensa destrucción que ha habido, no solamente en vivienda, pero también en tejido comercial, en actividades productivas, etcétera. Y todo esto hace falta poder volver, falta apoyar a las comunidades para que puedan restablecer su existencia. Lo primero son los procesos de remoción de escombros. No se puede construir si el espacio físico está ocupado por escombros. Ese proceso de remoción de escombros ha sido muy ágil en las zonas urbanas, con maquinaria pesada movilizada por todas las provincias del Ecuador prácticamente, que han prestado maquinaria a las provincias de Manabí y de Esmeraldas, por el Ejército, por el Ministerio de Obras Públicas y por otros entes públicos. Ha sido menos ágil, y esto es normal, en las zonas rurales,
rurales, donde hemos visto que hay muchísima destrucción también. Y esto realmente es un recordatorio de la importancia de tener buenas técnicas de construcción. Además de la fase de remoción de escombros, está luego la fase de restablecimiento de infraestructuras comunitarias básicas, ya sean estas infraestructuras sociales o infraestructuras productivas. Y en paralelo a todo esto, el cómo recuperar los medios de vida. Hemos visto ya cómo se está trabajando los gobiernos locales, el gobierno nacional, asociaciones privadas, en restablecer, por ejemplo, mercados, centros de abastecimiento, centros de acopio que han sido fuertemente dañados por el terremoto. Todo esto son los procesos de recuperación temprana que se engarzan con los procesos de reconstrucción que tienen que ser hechos de una forma que no perpetúen el riesgo, porque aquí no hay, Alfredo, y esto es muy importante que entendamos, no hay desastres naturales, hay fenómenos naturales que, unidos a vulnerabilidades, causan desastres y nos compete y nos incumbe a todos volver a construir de forma que no estemos reproduciendo esas vulnerabilidades. Ahora, ayuda inmediata, reconstrucción y revitalización, esa es la mira integral en manos del comité. ¿Está funcionando permanentemente el comité creado por el gobierno? Perdóneme, no le entendí. Digo que las miras son ayuda inmediata, reconstrucción, revitalización, todo eso es poco a poco se va haciendo. Todo esto está en la mira integral del problema. Esto está en manos del comité que se ha creado por parte del gobierno. Ese comité está funcionando permanentemente, está también contando con ayuda internacional. Bueno, el comité ha sido establecido por un decreto, él está liderado por el vicepresidente de la República, tiene como sus miembros algunos de los ministros coordinadores, el ministro coordinador de Seguridad, la ministra coordinadora de Desarrollo Social, el ministro coordinador de Empleo y Productividad, de Producción, Empleo y Competitividad, perdón, el prefecto de Manabí, dos alcaldes, y cuenta con asesoramiento internacional. Nosotros tenemos un asesor ahí y tenemos planificado poner otros 3 o 4 asesores, pero finalmente el comité lo que hace es ordenar las prioridades en materia de respuesta humanitaria y de reconstrucción que después involucran a un montón de otros actores, mucho más allá del gobierno. Tienen que involucrar también a los gobiernos locales, tienen que involucrar a la sociedad civil, involucra al sector privado. Y realmente lo que yo quiero hacer aquí, Alfredo, es un llamado a todos los ecuatorianos a que entiendan que no solamente tuvimos el terremoto del 16 de abril y las réplicas del 18 de mayo, dos meses más tarde, sino lo que tenemos es que esto ha provocado unas necesidades humanitarias, unas necesidades para la recuperación y la reconstrucción que se van a dejar sentir en el país por meses y años. Y esto es normal. Entonces yo apelo a que continúe la solidaridad de todos los ecuatorianos, de todas las ecuatorianas, y que no dejen de aportar a través de los diferentes canales que están establecidos para la reconstrucción de Manabí y de Esmeraldas. Diego Zorrilla, representante de Naciones Unidas en Ecuador. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchas gracias a Coavisa. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias. Denise.